Gracias, estoy en el aeropuerto de La Habana y estoy con el colega Sigor Aldama, que ha tenido una experiencia muy interesante en Cuba. ¿Cuál es su balance profesional? ¿Qué es lo que ha visto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo he venido aquí para ver cuál era la situación, porque lógicamente hablamos mucho de lo que está sucediendo en Cuba, lo hacemos desde fuera de Cuba, utilizando fuentes a menudo interesadas, algunas fuera de Cuba, otras dentro de Cuba. Hay mucha polarización en torno a este país, como lo hay con muchos otros países que tienen una cierta ideología, una ideología muy marcada, y por eso el periódico decidió enviarme para verlo con mis propios ojos, ¿no? Entonces me llevo muchas historias muy variadas, una sensación de que la situación es preocupante. No es tan dramática como muchas veces creemos desde el exterior, ¿no? De hecho, incluso hablando con cubanos en España, me decían, pero ¿cómo vas ahora a Cuba? ¿Estás loco? No vayas ahora. Nosotros, ni siquiera los cubanos, estamos volviendo a Cuba. Bueno, realmente es cierto que hay unos problemas muy graves relacionados con la energía, con el combustible. Los apagones son continuos, los estamos viendo incluso aquí en el aeropuerto de La Habana, ¿no? Sí, hace un instante. Y esto tiene un impacto muy importante en la población, una población que ya está sufriendo desde hace 67 años unas carencias muy importantes que yo personalmente achaco tanto al embargo de Estados Unidos como a la propia ineficiencia del gobierno cubano. Creo que digamos que la realidad nunca es blanca o negra, siempre es una gama de grises, y en este caso es una realidad muy compleja en la que intervienen muchísimos factores, ¿no? Muchos factores sociales, políticos, económicos, que lo que hacen es tener ese impacto muy grave en la población civil, que al final es la que desafortunadamente más lo sufre, ¿no? Unos enfermos que tienen que dializarse cada tres días a la semana, estudiantes que no pueden acudir a la escuela, en negocios que no pueden operar porque no hay turistas, porque no hay combustible. Entonces la situación yo creo que es grave, pero no es apocalíptica como algunos la están pintando. ¿La noticia más feliz que escribió o escribirá, o la noticia más triste que hará lo mismo? Feliz, realmente no hay ninguna noticia. No he venido aquí a dar buenas noticias, desafortunadamente. Aunque si tuviese que elegir una, sería que a pesar de todo esto, los enfermos de diálisis siguen dializándose. Por lo tanto, incluso en lugares de fuera de La Habana, los enfermos que sin este tratamiento, sin estas máquinas, estarían muertos, siguen recibiendo ese tratamiento y siguen vivos. Yo creo que eso es algo de lo que hay que congratularse, ¿no? Antes les ponían un taxi para llevarles desde su domicilio hasta el hospital, ahora no pueden hacerlo. Ahora están poniendo una guagua eléctrica que recoge a muchos de estos pacientes. No es cómodo, no es lo ideal, pero por lo menos siguen con vida. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Y triste, bueno, pues me llevo algunas historias tristes más relacionadas con el ámbito político. Personas disidentes, perseguidas, que desafortunadamente en este país no pueden hablar como tendrían que poder, ¿no? Porque yo soy una persona que cree en la democracia, que cree en la libertad de expresión. La libertad de expresión está amparada por la Constitución de Cuba y, sin embargo, desafortunadamente es algo que no se cumple, ¿no? Y eso es triste. ¿Y España y Europa entienden la realidad de Cuba o hay muchos preconceptos, prejuicios? Yo he sido corresponsal en China durante 20 años, he cubierto sobre todo Asia. Yo creo que es imposible no tener prejuicios y no tener un desconocimiento de culturas tan lejanas, ¿no? Aunque hay una relación muy clara con Cuba que nos une históricamente, socialmente, ¿no? Como pueblos, pero es cierto que muchas veces no se entiende lo que está sucediendo a 9.000 kilómetros. Y más aún, ya digo, como he dicho al principio, cuando la ideología política juega
un papel tan importante, ¿no?, como es a la hora de entender lo que sucede en Cuba. ¿Hay miedo de invertir en Cuba, de capitales europeos o norteamericanos? Sí, ¿Y es un miedo real además? He tenido ocasión de hablar con empresarios, tanto cubanos como extranjeros, de MIPYMES hasta grandes hoteles. Es un momento difícil para llevar a cabo inversiones porque no se sabe qué va a pasar y la incertidumbre es siempre lo que menos le gusta al capital. Lo que los inversores quieren es saber que van a poder recuperar sus inversiones y que van a poder hacerlo con ganancias, y ahora mismo creo que no se dan esas circunstancias porque hay un presidente en los Estados Unidos que está amenazando a este país directamente con atacarlo directa o indirectamente. Indirectamente ya lo hace, ¿no? Pero tenemos lógicamente muy fresco el ejemplo de Venezuela. Es algo que yo creo que sobrevuela Cuba de forma muy clara. Tenemos el ejemplo de Irán, donde hay una operación militar, ¿no?, con un fin similar, que es el de acabar con un régimen. No es el momento quizá más adecuado para hacer una inversión en Cuba, y menos teniendo en cuenta que no hay combustible, que los precios están encareciéndose constantemente. No me parece que sea el clima más propicio. ¿En qué medio o redes sociales lo puede leer para saber lo que escribió de Cuba? Yo soy el corresponsal del Grupo Vocento. Concretamente trabajo en el diario El Correo, pero es un grupo que tiene 12 periódicos por toda España, y uno de los más conocidos a nivel nacional es el diario ABC. Muy bien, muchas gracias. De nada. Una visión profesional de lo que pasa en Cuba. Luego seguimos con más.